tú desprogramas para poder insertar patrones para aprender y generar hábitos positivos. Las oportunidades siempre están. Y en momentos de crisis es donde uno tiene que aprovechar las oportunidades. Bueno, ahí parte la historia de que papá anda al cajero a sacar plata, porque ahí imprime billetes. La primera universidad financiera que tenemos en la vida es la casa. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara, la conversación. Siempre invitando personas interesantes, distintas, curiosas, exóticas, excéntricas, creativas. Don Mariano Cerda, coach financiero y autor de un libro genial que está aquí y que se llama Mis primeras chauchas, mis primeras chauchas. Amigos, gracias por venir, dos emprendedores, un honor tenerlos aquí. Mariano, a ver, vamos, mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero. Primera parte, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? Porque tú has viajado, has estado en el mundo, has recorrido, eres un viajero. Sí, un viajero, un emprendedor, un loco entretenido. Me gusta ir conociendo cosas y de esa manera he llegado a distintos emprendimientos. Y ¿Tú eres un coach financiero? Sí, coach financiero, justamente, que fue una de las cosas que me quise perfeccionar, porque para hablar de dinero hay que saber manejar conceptos y también comunicarse en el tema de cómo hablar el dinero, que no necesariamente tiene que ver con la comunicación afectiva que se conoce, sino que la comunicación efectiva. Sobre todo como tú lo tienes con tu familia, con tus niños, en general, como lo hablamos con los jóvenes o con otras personas. Cómo uno habla del dinero dice mucho cómo lo van a entender o cómo lo van a aprender. Como dices tú, viajé por muchos lugares, tuve la oportunidad de, bueno, luego del estallido social y la pandemia que yo me dedicaba a los eventos, tú sabes que se cerraron las puertas para todo temas de eventos. Nosotros tuvimos 1 año 7 meses con un candado puesto en la puerta. Exacto, claro. Y después y era tan complicado que uno no sabía qué hacer y bueno, después como empezó a correr un poco el tema, logré vender las marcas, pero ya tenía un miedo porque no sabía qué iba a pasar. Sí. Frente a eso yo me dedicaba también al tema, tengo mi empresa de inversiones y me dedicaba al tema de inversión en mercados financieros. Se vino todo abajo, estamos hablando por ahí del 2019 y viene la pandemia, ya, o sea, primero el estallido social como que ya nos condicionó. Sí. Y justo en un abrir y cerrar 1 año, 7 meses. Claro, viene la pandemia y ahí fue como chuta, ya, se me vino todo abajo y digo, ¿qué hago? Y ahí fue que entre cosas de emprendimientos que fui haciendo comprar y vender, como atuteando para salvarse, claro, se me ocurre la idea fui viendo que venía el e-commerce muy intenso, entonces me fui a Estados Unidos a ver un tema de una automatización de tiendas ya mayoristas con Amazon, que allá es muy fuerte, y logré volver con mi empresa, con mis cuentas, y lo logré hacer, y de ahí fui conociendo gente del público latino sobre todo, porque ojo, es muy distinto el tema de la educación financiera en el habla hispana que la gente de habla inglesa, tienen culturalmente estamos años luz de cómo manejamos los temas financieros. Ya a ese nivel, sí. Es otro mundo. Claro, pero por el tema del público latino, después tuve la oportunidad de viajar a México también, por el tema de que estoy ahí con un broker financiero pues, para temas de finanzas. Y ahí empecé a notar mucho más, México, un tremendo país, la cantidad de escasez de educación financiera, porque tú lo notas por la cantidad de estafas. En Colombia lo mismo, y tuve la oportunidad de conocer distintos lugares, Argentina, bueno, acá mismo en Chile, y ahí dentro de todas estas cosas que fui desarrollando negocios, me di cuenta que había una necesidad que no estaba siendo cubierta, o en parte. ¿Y qué vino después? Tuve la oportunidad de hacer mi podcast del inversor serial, que habla justamente de finanzas, educación financiera y emprendimiento, y empecé a notar que habían actores ya, partners míos, que estaban comunicando el tema de la educación financiera directamente a público adulto. Gente como nosotros, que venía con ciertas brechas, con ciertos sesgos ya, que estaban endeudados, la tarjeta reventada y 1000 cosas, y que el problema no era la cantidad que ganaba, y muchos creen que se soluciona el problema ganando más, y muchas veces si tú no solucionas el problema de raíz, ganando más, gastas más, tu estilo de vida sube y terminas gastando más. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, escribí un primer libro que se llama Vivir con Chauchas, que lo tengo ahí congeladito. ¿Vivir con Chauchas. Ya. Es un libro, sí, que es un libro para jóvenes de 17 años que se van a encontrar con el monstruo financiero cuando salimos ya con la mayoría A y aparecen todos los bancos a ofrecerte todo. Y después viene y termina con un plan de acción financiera para los que tienen 55 años, que ya te quedan los próximos 10 años para ir viendo
viendo cómo te va a arreglar, porque hay gente que tiene 60 años y no se da cuenta que se nos va acabando el camino ya de ingreso, ¿no es cierto? Porque ya los 65 temas de jubilación y todo. Lógico. Entonces, ese era el primer libro, pero dije, chuta, ¿cómo voy a competir si hay mucho de esto? Entonces, de repente dije... ¿Hay mucho de en esa materia? Educación financiera para adultos hay, pero hay que entender algo, que para cambiar malos hábitos financieros de un adulto hay que trabajar en desprogramar los hábitos para insertar nuevos patrones. Ojo que ese proceso es muy importante, y como tú hablaste que soy coach, tuve que aprenderlo así porque es la manera. Tú desprogramas para poder insertar patrones para aprender y generar hábitos positivos. Entiendo. Si tú tienes un hábito negativo y pones un hábito positivo, por ejemplo, con respecto al dinero, en un minuto hace match, como que todo va bien y colapsas. No funciona. Hay que, como de cierta manera, borrar un poquito el disco duro y después meter nuevos conocimientos. Y por eso dije, no, tengo que ir para atrás. ¿Dónde se solucionan las cosas? En los que vienen, donde viene el disco duro, ¿no es cierto?, nuevito, hay memoria. Entonces ahí hay que insertar conocimientos, hay que insertar patrones para que se formen hábitos financieros saludables y que esas nuevas generaciones el día de mañana estén financieramente empoderados. No se trata de ganar mucho, sino de que con lo que ganan entiendan el concepto incluso de la libertad financiera, que es un número que tú te pones. Muchos entienden que la libertad financiera, ¿no es cierto?, es no tener grandes carros, tener mansiones, y no es eso, es como tú te sientes cómodo y cómo tú logras administrar ese estilo de vida sin estresarte, sin tener ese estrés financiero que se genera muchas veces por desconocimiento y también por la típica presión social de querer aparentar y todo eso. Entonces la idea de esto es enseñar a los niños desde muy temprana edad, y esto, ojo, también está reforzado por la OCDE, que dice que a partir de los 7 años se pueden aprender hábitos financieros, porque ya saben sumar, restar, pueden aprender a distribuir, ¿no es cierto?, como digo, sus chauchitas. Y de ahí parte todo, entender de dónde viene el dinero, cómo se genera el dinero. Antes de aprender a ahorrar, tienen que entender de dónde vienen, ¿no es cierto?, el dinero. Y ahí empieza toda esta historia de aprender deseos versus necesidades, en qué se diferencian. Y esto termina en los 2 capítulos, en el último capítulo del segundo tomo, que está acá, termina con el capítulo de Plan de Acción Financiera Infantil, donde, un plan de acción financiera. Sí, pero imagínate que el niño tenga la capacidad de generar sus chauchitas, por ejemplo, con tarea extra, con su mesa, y va separando. Entiende ya que tengo para gastar, tengo para ahorrar, y ojo, muy importante, tengo para colaborar. Hay un capítulo que habla de la solidaridad, que es la donatón de la sonrisa, que me inspiré en el incendio que tuvimos en la quinta región. Yo soy de Limache, y ahí aprendí mucho con ese tema, y obviamente lo quise palpar acá en el libro sobre la solidaridad. Es muy importante que si tienes dinero, aprendes a generar dinero, también hay que aprender a colaborar. Lógico. Así que esa es la idea y esa es la invitación, y eso es lo que quiero lograr, de que eduquemos desde pequeños para que el día de mañana tengamos menos endeudados, menos problemas con las tarjetas. Obvio. Y eso que es súper importante para poder tener una vida más plena. Mariano, con el libro que tiene que primera parte, mi primera chaucha, ahora sí el libro dice la visita al museo y el valor de las cosas, actividad de reflexión en familia. ¿Qué hay aquí? Mira, ahí hay distintos capítulos y obviamente al final va una actividad, una dinámica que invita a hacerla tanto solo como con los papás, invita a la complicidad familiar y entender justamente ahí el valor de las cosas. Por ejemplo, entender, no sé, ustedes dicen, ya, hay un producto y tiene tal valor, pero ¿le hemos explicado a algún niño alguna vez por qué cuesta lo que cuesta? Diferenciar entre un producto que tiene las mismas condiciones y entenderlo. Y ahí tú vas entendiendo cómo armar un presupuesto, y por eso es súper importante cómo se comunica. Ustedes saben que la primera universidad financiera que tenemos en la vida es la casa. Sí. Todo lo que aprendemos sobre dinero en una primera instancia se aprende en la casa. Por eso es muy importante que, si bien aquí vamos a educar a los niños, tenemos que educar a los padres para que sepan cómo hablar de dinero, porque el dinero y el sexo siempre fueron tabú. Lógico. Entonces tenemos que partir de esa base de enseñar a los padres a comunicarse efectivamente con los niños para que esto pueda prosperar. Oye, avanzando así desordenadamente, participación de Sofía en las compras familiares. ¿Qué hay aquí? Bueno, ahí les voy a contar una diferencia que nadie lo sabe. Tú ves que en la portada aparece Sofía y aparece el Chauchito, que es el chanchito, y aquí aparece Sofía y Martín. Bueno, ellos son mis hijos. Ah, ya. Y son los personajes
porque obviamente todo esto está en base a mi realidad de que no tuve educación financiera cuando niño, me mandé 1000 condoros, con 1000 veces, pero todo tiene solución. Y bueno, y ahí está Sofía y Martín, y ellos, yo me reflejé en ellos cuando los vi y empezaron a hablarme, ¿qué es esto? Una monedita, y empezaron a entender, y hoy en día les estoy tratando de enseñar de que sean ordenados, para que el día de mañana no les falte y lo sepan administrar. Y ojo, mira, y te voy a decir algo súper importante. Cuando tú aprendes el tema del concepto del dinero bien, cómo generarlo y cómo administrarlo, a las personas que somos emprendedores, cuando son pequeños, imagínate, les pongo el siguiente caso, a los 15 años que generes un buen emprendimiento porque vienes con buenos conocimientos. La tasa de fracaso de los emprendimientos en Chile es altísima por desconocimiento. Porque es altísima por desconocimiento. Sí, porque ideas buenas hay muchas, pero de que las puedas llevar, te falta apoyo, no te educan, no podemos aquí dar la espalda a que la realidad de estar en la universidad te enseñan a ser un trabajador más, no te enseñan a ser emprendedor. Entonces, esta es la idea de eso. Imagínate a los 15 años tener un negocio que tus papás te apoyan, ¿no es cierto? Y llegáis a los 18 y estés generando tus chauchitas y poder estudiar lo que tú quieres por vocación y no por necesidad. Pongámonos un caso, un niño que es artista, le gusta pintar. Todos dicen, oye, ¿cómo vayas a ser pintor? Te vayas a morir de hambre, no sé, o profesor. Pero imagínate si aprendieran de eso a hacer negocios. Traen pinturas, traen pinceles, desarrollan cosas, aplicaciones, y llegan y pueden estudiar y pueden ser felices por su vocación, pero más encima traen un emprendimiento que les resultó porque todos los adultos nos esforzamos en que los niños aprendan este tema del dinero y el emprendimiento desde pequeño. Oye, Martín, ¿y tu hijo qué edad tiene? Martín se llama mi hijo. Mariano, ¿qué edad tiene tu hijo? Martín tiene 6 años y Sofía va a cumplir 10 años. ¿Y cómo lo han tomado? ¿Cómo han tomado este aprendizaje ellos? Mira, Martín es como más chiquitito, como que, bueno, ahí parte la historia de que papá anda al cajero a sacar plata, porque ahí imprime billetes. Claro. Y hay una charla que hoy justamente el dinero no cae de los árboles, porque aunque mucha gente se ríe, los niños creen esas cosas. Y bueno, Martín es un poco más el iluso en ese aspecto, y la Sofía, la mayor, oye Martín, no, el dinero se hace esto, hay que trabajar. Mira, él tiene una tremenda suerte de tener una hermana mayor que te puede guiar. Y ella, que las mujeres tienen otra perspectiva. Está claro que la mujer madura en todos los aspectos mucho antes que el hombre. Mucho antes y mucho mejor. Mire, sí, hay estudios que dicen que los hombres maduramos a los 45, así que todavía soy un inmaduro. Estoy cerca. No, pero de verdad tener una hermana que te pueda guiar es maravilloso. Entonces, él se lo toma como más al juego, claro. Pero Sofía como que lo va entendiendo más. Y la verdad que me pasó una anécdota que llegó al que nos llamaron con la mamá del colegio, para hablar de Sofía, porque estaba vendiendo stickers. Puta, y claro, hacer comercio no está. Pero no era solo eso. Lo que llamó la atención es que Sofía consiguió stickers más baratos, ya entendí el concepto de venderlos más caros, y cuando terminó de juntar el dinero con su compañera, va y le dice a la profesora, lo queremos donar porque hay unos niños que necesitaban útiles o cosas así. Y querían también saber el por qué. ¿Por qué llegaron a ese actuar? Y claro, y justamente ahí tú te vas dando cuenta que ciertas cosas que vas hablando lo van entendiendo y lo van aplicando. El tema es que darle una mesada, le abrimos una cuenta de ahorro, que es lo único que pueden tener los niños de esa edad. Papá, guárdame 5 chauchas y las otras 10 a la cuenta. Buena. O sea, puedes decir que el primer emprendimiento es solidario. ¿Ah? Sí, de hecho me sorprendió mucho, pero ellos... por eso es súper importante insertar estos hábitos ahí, porque el día de mañana, tal como aquí, como Patricio, imagínate haber hecho estas ideas que son muy buenas, y a lo mejor cuando éramos muy jóvenes decían, no, esto está loco, ¿cómo hay que hacer eso? Claro. Entonces, pero imagínate que los niños tengan esta oportunidad de hacer tan buenas ideas y emprendimientos que cuando chicos lo entiendan y no tengan que estar golpeando tanta puerta, porque tú sabes cómo es la burocracia acá, sí, claro. Lo hacen más lento. Entonces tener esa oportunidad de que los niños aprendan
y dependan de su conocimiento, de la complicidad familiar que quiera aplicar a enseñar también con ellos, te puede ayudar mucho. Y por eso te digo, un niño puede llegar a los 18 con un negocio totalmente desarrollado. Sí. Y ojo, mucho va en la psicología. Lógico. Hay un tema que se llama la psicoprevención financiera. La psicoprevención financiera. Todos los que hemos emprendido, y a lo mejor Patricio también lo partió, me imagino que no es tu único emprendimiento, el estrés financiero que te genera el tema del dinero es tremendo. Salvaje. Y eso pasa porque hay conceptos que no entendemos de antes. Entonces la psicoprevención ayuda a prevenir el estrés financiero, lo que te genera eso. Y eso va asociado a que ganar más no te va a dar la solución. Te va a endeudar más, quizás. Yo tengo casos como coach financiero de gente que gana el mínimo y vive mejor que una persona que gana 10 millones de pesos. Y todo, no, yo también Mariano, conozco personas me dicen, así. ¿estáis loco cómo va bien? No, de verdad, gana 10 y gasta 14. Claro. Porque entienden que como tienen más y la tarjeta tiene 5 o 6 palos más, creen que esa extensión es una extensión del sueldo. Dios mío. Entonces, por eso digo que el tema financiero para emprendedores es vital tenerlo lo más temprano posible. Genial, me parece genial, me parece absolutamente genial. Don Mariano Cerda, y después de este libro, de estos libros, Mi Primera Chaucha, tú eres un coach financiero con mucha experiencia, estamos conversando con don Mauricio Cerda. ¿Qué viene? ¿Por qué lado va tu emprendimiento? ¿Por qué lado va tu carretera como emprendedor? Mira, mi carretera como emprendedor partió desde una vereda, una berma, desde muchos años. Bueno, como te comenté, hice varios eventos, nunca hice esos grandes matrimonios, pero hice eventos con yo hago matrimonios con 10 personas, 20, 40, 60, 100 en cualquier lugar. Un especialista, muy bien. No, yo me dedicaba a temas de eventos masivos, fiestas de Año Nuevo, tuve las fiestas de Sporting unos años, tuve conceptos, por ejemplo, como fiesta ochentera del Club 80, que la tuve en varios lugares de Chile, que era la primera, la fiesta más grande ochentera, claro, siempre con conceptos. Me acuerdo. Sí, y muy buena producción. Sí, y sabes que eso es algo que quiero agregar de lo que estaba hablando Patricio, de que cuando tú emprendes, y como él reconoce que está la idea en otro lugar, muchas veces no es descubrir la pólvora. Hay que copiar la pólvora. Pero mejorarla. Por ejemplo, la mejora continua, con concepto en empresas, en industria y todo, esa mejora continua de tomar tu producto y buscarle nuevas mejoras, que la aplicación, el desarrollo que tiene que hacer, tiene que estar siempre con ese código abierto de poder implementarle nuevas mejoras, nuevas cosas. Eso es súper importante. Y bueno, justamente extrapolando eso al tema de los eventos, encontraba ciertas necesidades en adultos, a los 40 y tantos no tenéis dónde ir a carretear, y creé ese concepto, por ejemplo, Club 80, para que fueran, y fiesta, era impresionante, tenían, no sé, pues era una vez al mes, y era como que se juntaba el curso, imagínate, hace 30 años atrás, los pelados lo pasaban increíble. Salvaje. Y siempre haciendo esos conceptos, innovando. Lógico. Después estuve en la participación de la creación de Deportes Limache, el club de fútbol que hoy en día está jugando. Y que le va estupendamente bien. Sí, pues. Y bueno, ¿qué pasó cuando me metí ahí? Llega el primer año, 2013, y decimos, chuta, hay que sacar fondos. ¿Qué hacemos? Van a licitar por primera vez las fondas de Limache. Y miraron al más jovencito en ese minuto, estamos hablando hace años atrás, y dije, bueno, y no tenía idea cómo se licitaba nada. Mercado público, todas esas cosas, me metí, licité, me gané la concesión de la fonda, no entendía qué era, era un estadio gigante que tenía que trazar, vender la fonda y todo. La primera vez que lo hice, puse la fonda oficial de Tomatín, el club, puse fondas pequeñas, tenía una empresa de juegos inflables, puse todo lo que tenía, lo que no se me ocurrió lo inventé y vendí los otros pasos y aprendí. Logré juntar unas cuantas chauchas al club y después por los próximos 3 años, tuve el negocio y obviamente aprendí, lo desarrollé muy bien y así después me metí en temas de la fiesta de la cerveza de Limache, que también es muy reconocida, y así fui haciendo. ¿Cuántos habitantes tiene Limache? Que está muy de moda por el fútbol. Mira, cuando yo llegué a Limache en el año 2012 tenían que haber habido, si no me equivoco, unos 45.000, hoy en día ya hay pasadito los 50.000 habitantes. 50. Igual es un pueblo pequeño, como Yapel en este caso. Sí. Y bueno, y ahí fui recorriendo, siempre me especialicé en temas de eventos y siempre en paralelo iba con
las inversiones. Siempre me llamó el tema de la educación, por eso quise hacer El Inversor Serial, que es mi podcast que habla de inversiones, emprendimiento y educación financiera, y de ahí me fui, como te dije, afuera a ver, tenía que apostar porque no sabíamos qué íbamos a hacer, y así fui desarrollando el camino del emprendedor, que se aprende de verdad, es la universidad de la calle. Si bien yo comencé a estudiar a los 28 años, me titulé de ingeniero comercial, tengo un magíster en dirección comercial, uno en marketing, un diplomado en inversiones. O sea, una formación teórica salvaje. Claro, pero tú te das cuenta que eso, yo como emprendedor siempre lo tengo, pasé por un momento de dependiente, porque tenía que conocer eso, yo siempre lo digo, si tienes la posibilidad de ser dependiente y entender cómo funcionan desde adentro las empresas, es bueno aprender eso para después emprender y dirigir tu propio proyecto. Lógico. Así que así fui desarrollando el camino del emprendedor y hoy en día estoy con esto. Se vienen 3 libros más, hay uno que ya está escrito, se viene el Manual de Educación Financiera para Padres, que es el Crecer con Chauchas. Y viene Mis Chauchas, Mis Decisiones, que es el libro para los jóvenes de... ¿Mi chaucha? Mis Chauchas, Mis Decisiones. ¿Mil chauchas? No, mis chauchas, mis decisiones. Qué buena. Es mi plata, hago lo que quiero. Un concepto que viene para niños de 12 a 16 años, que ahí tenemos conceptos como los hijitos de papá, que tienen look y creen que todo lo compran con dinero, y no es así, como los que no tienen nada y lo único que quieren es tratar de ser como otros. Entonces, es manejar ese concepto también con la educación y la comunicación efectiva de cómo los niños pueden manejar estos dilemas, porque ya está con temas hormonales, no sé, 1000 cosas, sí, claro, de manejar el dinero y llegar también con este aprendizaje que viene de antes, madurarlo, formar buenos emprendimientos y así ser ojalá el día de mañana financieramente independientes lo antes posible y saber usar el sistema. Ese es otro tema que yo digo, muchas veces dicen que el sistema está mal. Pero fíjate que aquí Patricio tiene un emprendimiento que debe tener a lo mejor endeudamiento, debe tener apoyo, y mucha gente dice, no, es que el sistema está para canibalizarnos. Y yo digo, eso está mal, y veo muchas personas, ojo, que dicen que el sistema está mal y critican el sistema. Pero nadie se ha preocupado de ver si realmente el sistema está mal o simplemente no nos enseñaron a usar bien el sistema. Porque hay gente y grandes empresarios que emprenden y logran tremendos negocios. Y la gente no entiende, y aquí Patricio lo puede avalar, que todo negocio para crecer y para posicionarte dependes de la deuda. Y ahí está la deuda buena y la deuda mala. Y eso hay que aprender a diferenciarlo. Pero el sistema no está mal. Nosotros tenemos que preocuparnos de aprender a usar bien el sistema. Qué cierto es, qué cierto es. Patricio Pizarro, Mariano Cerda, ¿cómo está hoy, no es cierto, primavera 2025, el mundo para los emprendedores en nuestro querido y vapuleado Chile? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los emprendedores? ¿Es cada día más difícil, cada día más fácil? ¿Está variado? ¿Hay posibilidades? ¿La economía está en el suelo? ¿Qué aprecian ustedes realmente en el mundo real de cada día? Mira, yo creo que las oportunidades siempre están. Y en momentos de crisis es donde uno tiene que aprovechar las oportunidades. Qué buena. Todo se corrige en algún momento y todo es cíclico. Tú hablaste de crisis, ¿no es cierto? Vámonos a la subprime. Todos creían que se iba a acabar el mundo financiero y nacieron tremendas oportunidades. Tremendas oportunidades. El mismo COVID nos dio tremendas oportunidades. Tu negocio es post-COVID. Imagínate, ¿quién pensaba que iban a haber emprendimientos después del COVID? Yo vendí mis negocios de eventos porque yo dije, no, nadie más va a poder salir a carretear. Y claro, entonces, toda crisis trae una oportunidad porque todo es cíclico, cíclico, el tema económico. Entonces, es verdad, Mariano. Lo que sí yo creo es que uno tiene que preocuparse de educarse y también los gobiernos tienen que tener una responsabilidad de comunicar más los apoyos. Fíjate que si tú googleas encuentras muchas cosas, pero no lo comunican tan abiertamente. Imagínate, Patricio dijo que estuvo en una feria de Cercotec, que lo invitaron, pero mucha gente no conoce eso. O sea, nos preocupamos de repente comunicar cualquier otra tontera y no de comunicar las cosas que tienen que ver con lo que va a mover el país. Los emprendedores somos los que movemos el 70% de la economía. Así es. Y que generamos la mayor cantidad de empleados. Yo no tengo mucho, hay 2 personas que trabajan conmigo. El 80% de los empleados son
Pyme. Son pymes, efectivamente. Claro. Y fíjate que la tasa de fracaso de los emprendimientos es altísima por falta de conocimiento. Entonces, Porque si tú me es preguntas, cierto eso. sí, pues, si me preguntas a mí hoy en día, en la actualidad siempre están las oportunidades, siempre se crean nuevas oportunidades, aprovechar la tecnología. Tenemos inteligencia artificial, aunque yo me quedo con la inteligencia artesanal, que es lo que estamos haciendo, pero hay que aprovechar, hay oportunidades, está la tecnología. Lo importante es que no nos dejemos estar con ese avance tecnológico y eduquémonos también. Vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara la conversación, volvemos en un instante. ¿Qué viene después? Gran emprendedor, ¿qué viene después? Mira, fíjate que hemos estado hablando de tecnología, emprendimiento y quiero agregar algo. Cuando yo lancé el libro, de repente me hizo uno de los docentes, Mariano, cometimos un error. Yo, ¿qué? El libro estaba en la imprenta. Tomás estaba a punto de salir a los 2 días. Dijo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que nos dejamos llevar por el encanto que está lindo el libro, el contenido, pero 250 páginas para un niño de 8 años es una enciclopedia. Sí, es una biblioteca. Chuta, estuve 2 días sin dormir, leyéndolo donde lo corto. Mire, casualmente en el capítulo 4 terminaba con 94 páginas de contenido y el segundo con 96, porque justamente para esa edad, ese rango etario, 100 páginas de contenido duro es lo ideal. Queridos amigos, muchas gracias. Se van con sus regalitos, Cecina Chillán y Omega, siempre a disposición. Toma una pequeña posibilidad que muchos me preguntan dónde pueden encontrar el libro. ¿Dónde? Porque me autoedité, no está con editorial en librería. Okay. Lo pueden encontrar como Mi Primera Chaucha, en Busca Libre y en Mercado Libre. Y te llega a todo Chile, hasta en la Isla de Pascua. Okay. No hay excusa para no tenerlo y que me pueden encontrar también como marianocerda.com. marianocerda.com. Arriba los corazones. Hasta el próximo programa. Gracias.